Economía a debate. Hola, buenos días a todos. Una vez más estamos aquí en Economía a debate. Hoy tengo el placer de tener aquí conmigo a Manuel Pérez Sala, que es el presidente del Círculo de Empresarios. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Y hoy charlamos, Manuel, de la situación económica y empresarial en España. Muy bien. Entonces, la primera pregunta es una pregunta bastante obvia. Hemos vivido en los últimos años muchos problemas. Yo digo siempre que ha llegado una familia de cisnes negros. Ya no son uno o dos, son una familia entera, ¿no? Hemos tenido el tema el problema de la pandemia y ahora de la guerra en Ucrania, que ha conllevado varios problemas. El primero, la inflación, ¿no? Que ha aumentado mucho sobre el coste de la vida en general y también en el coste para las empresas. Entonces, ¿cuál es el punto? Tú, en pocas palabras, ¿cómo puedes resumir la situación empresarial en este momento? Si tienes algunos parámetros para hacer entender cómo está el mundo empresarial en esta situación. Como bien decías, la pandemia supuso un gran problema para el desarrollo de todas las actividades empresariales, porque en definitiva las políticas públicas que se desarrollaron en las pandemias suponían la restricción de la actividad económica. Después de un tiempo, como también bien señalas, la guerra de Ucrania viene a complicarlo todo. El problema actual es que estamos en una situación de recuperación en la que la mayor parte de los países europeos han alcanzado la situación prepandemia y España todavía no. Espera hacerlo a finales del año 2023, lo cual nos sitúa en el último lugar de la recuperación de las democracias de los países europeos. Y además tenemos que hacerlo con una situación inflacionaria muy alta. El problema que vemos las empresas en esta situación es que las políticas públicas, las políticas del gobierno para fomentar la recuperación de la situación prepandemia no son adecuadas. De hecho, la reforma del mercado laboral ha imposibilitado la recuperación efectiva del empleo. Las políticas que ha desarrollado el gobierno contra la inflación en muchos casos son políticas proinflación y como consecuencia esto está retrasando la recuperación de España. Si a esto unimos una gestión inadecuada o deficiente de los fondos europeos, encontramos las tres causas por las cuales España no ha podido todavía recuperar los niveles previos a la pandemia. Y esto nos preocupa mucho. Sobre esto volveremos, sobre todo sobre los fondos europeos. La pregunta que te quería hacer era si el mundo empresarial está creciendo o se está reduciendo. Es decir, considerando que en España las empresas se dividen en grandes empresas y pymes, porque las medianas empresas son las que más sufren en términos de crecimiento de número. También por un problema, yo creo, legislativo, que después de un cierto número de empleados casi no conviene convertirse en una empresa más grande. ¿Está creciendo entonces el número de las empresas o se está reduciendo? Conviene distinguir, como tú señalabas, tres categorías de empresas: las grandes, las medianas y las pequeñas. Las empresas grandes están reaccionando bien, son compañías que tienen capacidad de financiación, cuadros de mando muy eficientes y como consecuencia son muy adaptables a la situación del entorno. Las empresas grandes crecen. Las empresas medianas, algunas tienen muchas dificultades, pero otras también tienen un gran dinamismo en cuanto a competitividad y generación de empleo. El gran problema lo están viviendo las empresas pequeñas. Las empresas pequeñas tienen grandes dificultades para contratar empleados a un coste eficiente. La subida del salario mínimo ha perjudicado muchísimo a las pymes y estamos viendo una de las tasas más altas de cierre de empresas pequeñas o de reducción del número de autónomos en actividad. Entonces, como te decía, el mercado está creciendo ligeramente, estamos en una situación de crecimiento muy modesto, pero no está afectando esta situación a todos por igual. Las empresas grandes crecen mucho más que la media, las empresas medianas están en la media o ligeramente por encima y las empresas pequeñas muy por debajo de la media de crecimiento. Claro. Uno de los parámetros que solemos utilizar para hacer un test de la situación económica, aparte del crecimiento del PIB, es el crecimiento del empleo en horas trabajadas.
y el empleo en términos de horas trabajadas lleva reduciéndose en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre del 2022. Es decir, vivimos una situación de declive en el empleo en España, con independencia de que los contratos aumenten, pero aumentan contratos más precarios, con menos horas trabajadas. El crecimiento del empleo en su conjunto en este momento es negativo. Y sobre todo está afectando a las empresas pequeñas. Veniendo a lo que decías antes tú del Fondo Europeo. Europa ha demostrado con la pandemia un mínimo de solidaridad que esperamos siga también en otros temas, ¿no? Entonces, este Fondo de Recuperación y Resiliencia ha llegado también a España, está llegando, todavía no se ha utilizado todo, y sabemos que está condicionado también a una serie de reformas. Entonces, primer punto, ¿cómo valoráis vosotros como Círculo de Empresarios la actuación de este plan en función de las primeras financiaciones? Y la segunda pregunta es si las reformas necesarias para seguir obteniendo esta financiación están en curso y en un curso que consideráis adecuado a las expectativas europeas. En primer lugar, quiero decir que los fondos europeos son una enorme oportunidad para la sociedad española, pero al mismo tiempo son una enorme responsabilidad. Nosotros dijimos, cuando se concedieron los fondos europeos, que precisamente eran magníficos para la economía española, pero que la responsabilidad que implica la capacidad de inversión de tal cantidad de dinero implicaba adoptar mecanismos y modos de gestión que permitieran hacer de estos fondos una gestión eficiente. Y recomendamos la constitución de una agencia independiente, como ha hecho Italia o ha hecho Polonia. Sin embargo, aquí el gobierno decidió optar por otro modelo que no está funcionando bien. Se está produciendo un importante retraso en los fondos y además conviene distinguir entre las dos cifras que estamos manejando habitualmente: los fondos europeos concedidos y los fondos europeos que llegan a su destinatario final. Los últimos datos que tenemos son relativos a la llegada de fondos por un importe en el año 22 del 55% aproximadamente de los fondos totales y sin embargo una ejecución, es decir, una llegada del dinero a sus destinatarios finales que no llega al 28%. Esto es muy grave y además muy por detrás de otros países que lo están haciendo mejor, como Italia o como Polonia. Entonces, en estas circunstancias, lo que llamamos la atención es sobre la enorme responsabilidad de gestión de estos fondos y la necesidad de que el gobierno los gestione bien. Estos fondos, como bien decías, están relacionados con la implantación de una serie de reformas en la economía española. Reformas que se han adoptado desde un punto de vista formal, pero no desde un punto de vista práctico. De hecho, era un condicionante la reforma del mercado laboral, pero la reforma del mercado laboral ha ido en sentido contrario hacia donde debía ir. Un mercado laboral más competitivo necesita más flexibilidad y lo que hemos hecho ha sido empeorar la flexibilidad del mercado laboral. Nuestro mercado laboral necesitaba menos precariedad y tenemos un mercado laboral que es más precario. Se están haciendo las reformas, pero no se están haciendo en la dirección correcta. Y actualmente estamos viviendo la famosa reforma de las pensiones y de nuevo nos encontramos con una situación complicada, porque para reformar las pensiones hay dos opciones: o subir las cotizaciones y reducir las pensiones o retrasar la edad de jubilación. Claro. No hay otras opciones posibles. Y el gobierno ha optado por subir las cotizaciones sin decir que ese modelo va a acabar suponiendo una reducción de las cotizaciones. Nosotros siempre hemos defendido una reforma de las pensiones basada en el retraso de la edad de jubilación, la adopción de un modelo diferente como el italiano, que es el sistema de cuentas nacionales, y otorgar al ciudadano la posibilidad de elegir el momento en el que se jubila. Hoy en España legalmente las personas se jubilan a los 67 años y nosotros estamos proponiendo a la sociedad la posibilidad de que se jubilen libremente en el momento que quieran entre los 68 y los 72. Creemos que es una opción flexible que otorga libertad al ciudadano y que permite no tener que reducir las pensiones en el futuro.
Sin embargo, de nuevo vemos que la dirección que toma la reforma gubernamental de las pensiones, en nuestra opinión, no va por el camino adecuado. ¿Y no va por el camino adecuado de la expectativa europea, según tu opinión? ¿O podría condicionar los fondos? Podría condicionar los fondos, porque lo que perciben las personas encargadas de supervisar la reforma laboral en España es que la reforma está definida en su primer planteamiento, cómo se suben las cotizaciones, pero no está definida en su segundo planteamiento, que es absolutamente indisociable del primero, que es la bajada de las pensiones, porque en año electoral el Gobierno no quiere acabar declarando que esta reforma nos lleva a una disminución de las pensiones en el futuro. Claro. Y por eso vuelve a preguntar, y no consigue entender cuál es el destino final de la reforma que se está aplicando en España. Inflación, tú la hablabas al inicio. Independientemente de lo que está haciendo el Gobierno, ¿cómo las empresas están afrontando el tema de la inflación? La inflación supone, en definitiva, un reto enorme para las empresas. La inflación, en este caso en España, o mejor dicho en Europa, tiene un origen externo, que es la subida de los precios de la energía, y tiene un origen interno, que es el incremento absolutamente excepcional de la masa monetaria que originó la pandemia. Claro. Cuando llega la pandemia, el Banco Central Europeo decide con buen criterio facilitar que no se colapse el sistema financiero, y para eso empieza a emitir cantidades ingentes de deuda. Y esa deuda va directa al financiar a los estados, a financiar las enormes emisiones de deuda pública que han hecho los estados durante este año o durante estos años. Y eso ha permitido, por ejemplo, al Estado español alcanzar el 120% de deuda pública sobre PIB, que si no hubiera sido adquirida por el Banco Central Europeo hubiera sido absolutamente imposible. Claro. Entonces nos encontramos en una situación con una enorme cantidad de masa monetaria en el mercado que se tiene que reducir. Y se va a reducir por dos vías: la subida de tipos de interés y la retirada de los estímulos monetarios. Pero para eso tenemos que desarrollar políticas antiinflacionistas. Y las políticas antiinflacionistas, por el lado de la empresa, son unas, que ahora describiré, pero por el lado del Estado son otras, que es reducir el gasto público y reducir el importe de la deuda. Eso no lo estamos viendo. Y lo que vemos es que la mayor parte de la carga se deja en las empresas y en los ciudadanos. ¿Qué hacen las empresas? Las empresas reducen gastos, sobre todo aquellos gastos relacionados con aquellos productos que están subiendo más, que en primer lugar son los productos energéticos. ¿Qué hubieran preferido las empresas para que su actuación hubiera sido más eficaz? Por ejemplo, las políticas teóricamente antiinflacionistas del Gobierno han consistido en financiar, en subvencionar el coste del combustible para todos los ciudadanos y sin discriminar quién necesita esa ayuda, esa subvención y quién no. En nuestra opinión, es una política absolutamente proinflacionista. Lo que se debería haber hecho, debería haber sido mediante cheques, como se hubiera querido estructurar, dirigidos a los ciudadanos en régimen de exclusión o a los ciudadanos más desfavorecidos, subvencionar solamente a aquellos ciudadanos que lo necesiten y concentrar los recursos a subvencionar a los medios intermedios de producción. manera más mirada, decimos. Exactamente. Subvencionar a los costes intermedios de producción. Buena parte de la subida de los precios de alimentos, aparte de la subida de las materias primas, está originada por la subida enorme del coste del transporte. Si ese coste de transporte hubiera sido subvencionado, hubiéramos paliado el efecto de la subida de los productos alimenticios. Sin embargo, no se ha hecho eso. Se ha dirigido el conjunto de recursos del Estado indiscriminadamente al conjunto de los ciudadanos sin reparar dónde eran más eficientes esos recursos en su asignación. Y como consecuencia hemos estado viendo políticas proinflacionistas y no ha ayudado a nada. Bien, Manuel, una última pregunta que es un poco compleja, pero me parece muy interesante, ¿no? La primera es instituciones. Importancia de las instituciones, defensa de las instituciones y seguridad jurídica, que es representada por unas instituciones que se respetan sustancialmente por parte de todos, evidentemente.
La segunda pregunta es ligada a la imagen que el mundo empresarial tiene en la sociedad española y también en el gobierno. Considerado que en España, pero en toda Europa, la mina de oro, decimos, de los estados en términos de ingresos, viene de los impuestos de los ciudadanos y de las empresas, es decir, de la iniciativa privada sustancialmente. Entonces, ¿cuál es tu opinión a raíz también de algunos académicos de estos últimos días? Yo hago el ejemplo de Ferrovial, que ha decidido, por temas de financiación, el tema de seguridad jurídica, de trasladar la empresa en Holanda, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión sobre esto? Porque me parece un tema delicado, pero importante. Vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en una democracia liberal, en la cual las instituciones son esenciales para garantizar las libertades de los individuos y la libertad de empresa. Por ese motivo, nosotros consideramos absolutamente fundamental defender las instituciones, y no solo defender las instituciones, sino defender la independencia de las instituciones. Las instituciones deben estar por encima del signo político de cualquier gobierno. Y lo que tienen que hacer es garantizar que las reglas de juego, que el Estado de Derecho se aplica sin discriminar a los ciudadanos, garantizando a cada ciudadano el ejercicio de sus garantías empresariales, personales, profesionales, y es muy importante defenderlas. Observamos que hay una creciente falta de respeto por la independencia de las instituciones, y esto nos parece muy negativo. Con relación al caso que planteabas, la verdad es que nos produce una gran desazón, porque es fundamental que los ciudadanos entiendan que los empresarios son el motor que crea riqueza y empleo en un país, y que atacar a los empresarios es atacarnos a nosotros mismos, es atacar al conjunto de la sociedad. No estamos hablando de permitir conductas que no sean adecuadas. Claro. Estamos hablando de proteger a la creación de riqueza y empleo en este país. Entonces, en ese sentido, mencionabas el caso Ferrovial y nos produce una gran tristeza. Además, consideramos que el gobierno está cometiendo un enorme error. Y está cometiendo un enorme error porque las acciones, aunque de momento son declaraciones, que está emprendiendo, abundan en contra de los argumentos que la compañía declaraba, pero además es que no se van a entender en el resto de Europa ni en el resto del mundo, porque vivimos en un mercado abierto, en un mercado libre, donde cada ciudadano, donde cada empresa puede desarrollar sus actividades de la forma que considere oportuno. Y por eso decía que no se va a entender fuera, y como consecuencia estas acciones de crítica feroz a los empresarios, y en concreto con nombres y apellidos a uno en concreto, es un enorme error. Hay que pensar que además una de las cuestiones que citaba Ferrovial para argumentar su cambio de sede es la seguridad jurídica. Y lo que observamos dentro del gobierno y dentro de los partidos de la coalición es precisamente que ponen de manifiesto el incremento de esa seguridad jurídica. Hablan ahora de prohibir que las empresas salgan de España, que devuelvan las subvenciones, que inventan normas sobre la marcha, en definitiva, incrementan la inseguridad jurídica para proteger lo que ellos consideran un bien común, cuando realmente el bien común se defiende con la independencia de las instituciones, con el cumplimiento de la ley y con el Estado de Derecho. Y normalmente el deformar la realidad y tratar de convencernos de que enemigos inexistentes son aquellos que causan nuestros problemas es un enorme error y se volverá contra las propias iniciativas del gobierno. Hay que defender la figura del empresario, crea riqueza y empleo, y hay que fomentar tanto la actividad empresarial como la llegada de empresas a España para crear riqueza y empleo. Tomar posiciones públicas o legislativas en contra de la libertad de empresa y del establecimiento de nuevas inversiones en España es un error, y los ciudadanos lo acabaremos pagando en términos de riqueza, es decir, de crecimiento de nuestra economía, y de empleo, que no se creará en los próximos años si no fomentamos esta llegada de nuevas actividades empresariales a España.
Muy bien. Manuel, yo te agradezco mucho esta charla. Tu exposición ha sido muy clara. Entonces, hemos escuchado la opinión del mundo productivo español sobre temas de grande relevancia y sobre todo sobre temas que se refieren al futuro económico de España. Por lo tanto, muchísimas gracias una vez más y nosotros nos veremos próximamente por otra charla muy interesante. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, un placer.